Volvió después de 10 años, y apenas puso un pie en la casa, la abuela soltó un grito que heló la sangre. «Cierren todo, es él». El hombre no se defendió, solo levantó la manga y mostró esa marca en la muñeca, la misma que la abuela vio la noche en que enterraron un secreto, y entonces susurró: «Vine por lo que me deben». Hay domingos que huelen a paz, huelen a mole que lleva 3 horas en la olla, a canela en el chocolate caliente, a jabón de lavanda en el mantel blanco que solo se saca en ocasiones especiales. Huelen a esa mezcla particular de sudor, perfume barato y risa de familia que no existe en ningún otro lugar del mundo, porque esa combinación específica solo ocurre cuando la gente que se quiere o que finge quererse se junta alrededor de una mesa a hacer como que todo está bien. Ese domingo en casa de doña Elvira Castellanos, Ibda, de Ramos olía exactamente a eso, a paz fabricada. La casa estaba en la colonia Lomas del Pedregal, en Morelia, Michoacán, una construcción de los años 80 con fachada de cantera rosada, 3 escalones de entrada, una reja de herrería pintada de negro y una Virgen de Guadalupe esmaltada pegada junto al timbre. Era la casa que Elvira había levantado con sus manos, con el dinero de su difunto marido Ernesto y con esa voluntad de piedra que la gente del barrio describía, dependiendo de quién hablara, como admirable o como aterradora. Adentro, la mesa del comedor era un altar laico. Talavera, servilletas bordadas, el centro de flores naturales que Lucía había comprado esa mañana en el mercado Hidalgo. Tamales de rajas, arroz rojo, frijoles de olla con epazote y ese mole negro que Elvira preparaba desde la madrugada porque el mole que no duerme no sabe. La tele estaba apagada. Elvira lo exigía durante la comida, el que quiera pantalla que se quede en su casa. Y desde la cocina llegaba la voz grave de José Alfredo Jiménez en el radio pequeño de Baquelita que nadie había reemplazado porque Elvira decía que la música de antes tenía alma, no como esa basura de ahora. Lucía Ramos, 34 años, cabello negro recogido con un broche de mariposa, ponía los vasos en la mesa con esa eficiencia automática de quien ha repetido ese gesto cientos de domingos. Sus manos se movían solas, mientras su cabeza estaba en otro lugar. En la lista del súper de mañana, en la junta escolar del martes, en esa factura de la luz que todavía no pagaba. Lucía era el tipo de mujer que aprende muy joven a hacer 3 cosas al mismo tiempo, porque si no, las cosas no se hacen. Y si las cosas no se hacen, alguien lo paga. Valentina, su hija, tenía 17 años y los pasaba como los pasa la gente de 17 que tiene los ojos muy abiertos, viendo lo que los adultos prefieren no mirar. Estaba sentada en la sala con el teléfono en la mano, pero no lo veía. Veía a su abuela. Lo hacía siempre, aunque no supiera por qué. Había algo en doña Elvira que la inquietaba desde que tenía memoria, una tensión permanente en su cuerpo, como una cuerda de guitarra afinada un tono más arriba de lo normal, siempre a punto de romperse, pero que nunca se rompía. Tomás, el hijo mayor de Elvira, llegó a las 2 en punto como todos los domingos. 42 años, mandíbula cuadrada, las manos de alguien que alguna vez trabajó con ellas, pero que hace mucho había dejado de hacerlo. Traía una botella de presidente y esa sonrisa de hombre que sabe que no tiene que ganarse nada porque ya lo tiene todo. Le dio un beso en la frente a su madre. Revolvió el cabello de Valentina con el tipo de afecto que se da sin pedirlo y se sentó en la cabecera de la mesa como si la silla fuera un trono y él, el rey de derecho divino. «Huele a gloria esto, jefecita», dijo. Elvira sonrió sin sonreír. Esa expresión suya, que era más bien un permiso de continuar. La comida avanzó con la cadencia de siempre. Tomás habló de trabajo. Siempre hablaba de trabajo, aunque nadie supiera muy bien a qué se dedicaba más allá de negocios.
Lucía sirvió sin sentarse bien, de esa manera que tienen las madres de servir en movimiento perpetuo. Valentina respondía monosílabos cuando le preguntaban y miraba el mantel cuando nadie le preguntaba. Era un domingo de paz fabricada, hasta que sonó el timbre. Nadie le dio importancia al principio. Timbres suenan. Vendedores de gas, vecinas con recados, el repartidor de la pollería del barrio. Lucía fue a abrir con esa distracción en el cuerpo, todavía pensando en la factura de la luz, todavía con la servilleta en la mano. Abrió la reja y se quedó paralizada. Había un hombre en el escalón de entrada, 30 y tantos años, quizás 40, con una serenidad en el cuerpo que contrastaba con todo, con el barrio ruidoso, con el olor a mole, con la música de José Alfredo que salía por la ventana abierta de la cocina. Iba bien vestido, pantalón oscuro, camisa blanca sin corbata, zapatos negros con el lustre de quien cuida sus cosas. Pero no era la ropa lo que paralizaba, era su expresión, esa calma, esa sonrisa mínima, casi quirúrgica, que parecía ensayada durante años para no revelar nada y al mismo tiempo revelarlo todo. Tenía el cabello negro con algunas hebras grises en las sienes, los ojos oscuros y profundos, una cicatriz delgada que cruzaba la ceja derecha, vieja, ya integrada al rostro, y en la mano derecha, sostenida con naturalidad como si no fuera nada, una llave antigua, de las de antes, con el ojo de 3 puntas y la cabeza redonda. Oxidada en los bordes, pero reconocible. «Buenas tardes», dijo, y su voz era suave, casi amable. Volví. Lucía abrió la boca sin que saliera nada. Desde adentro, desde el comedor, llegó un ruido, una silla que se arrastra, pasos. Y entonces la voz de doña Elvira Castellanos, esa voz que Valentina había escuchado toda su vida ordenar, dirigir, controlar, apareció diferente. Apareció sin el barniz de autoridad, apareció desnuda de todo lo que la hacía doña Elvira, y por eso fue tan aterradora. Era el sonido de alguien que ve exactamente lo que temía ver. «¡Cierren todo!», gritó. «¡Es él!». El tiempo hizo algo extraño en ese momento. Se comprimió y se estiró al mismo tiempo, como pasa en los sueños donde uno sabe que algo terrible está a punto de ocurrir, pero los pies no obedecen. Tomás se levantó tan rápido que tiró el vaso de agua. Valentina se paró instintivamente, el teléfono en la mano, los ojos yendo de su abuela al hombre en la entrada y de vuelta a su abuela. Lucía seguía en la reja quieta, como si sus pies hubieran echado raíces en el umbral. El hombre no se movió, no entró, no retrocedió. Se quedó en el escalón con esa quietud inquietante, mirando el caos que había generado con solo aparecerse, y su expresión no cambió. No se ofendió, no se asustó, no se defendió. Solo levantó el brazo izquierdo, muy despacio, dobló la manga de la camisa blanca hasta el codo, y mostró la muñeca. Valentina tuvo que entrecerrar los ojos para verlo desde donde estaba. Era una marca, una cicatriz gruesa, antigua, que rodeaba la muñeca como si en algún momento algo muy apretado, una cuerda, unas esposas, algo, hubiera querido comerse la piel. La cicatriz estaba tan integrada que ya era parte del hombre, parte de su historia escrita en el cuerpo, y sin embargo en ese momento era más elocuente que cualquier palabra. Doña Elvira la vio, y si antes su rostro era pánico, ahora era otra cosa. Era reconocimiento. Era el rostro de alguien que ve aparecer exactamente lo que enterró, exactamente de donde lo enterró. «Vine», dijo el hombre bajando el brazo con esa misma calma mortal, «por lo que me deben». Tomás llegó a la reja en 3 zancadas. «Lárgate», dijo en voz baja, y esa voz baja era más amenazante que un grito. «Lárgate o llamo a la policía». El hombre lo miró. Lo miró de esa manera que tienen las personas que ya no le temen a nada, con una atención completa, sin apresuramiento, sin miedo. «Puedes llamar», respondió. «De hecho, yo mismo los llamé hace 4 días. Les dejé un sobre». Tomás parpadeó, una fracción de segundo, pero Valentina lo vio.
No sé de qué hablas. Claro que no sabes, dijo el hombre. Eso es lo tuyo, no saber. Tomás, intervino Elvira desde adentro, y su voz había recuperado algo del control, aunque no todo, apenas una capa delgada de barniz sobre el pánico. Cierra la reja. No la va a cerrar, dijo el hombre tranquilamente, porque si la cierra, el sobre que dejé en la procuraduría se activa mañana a las 9 de la mañana, y ahí sí que van a tener visita. Silencio. El tipo de silencio que es en realidad el sonido de todo moviéndose debajo de la superficie. Lucía dio un paso al costado sin decidirlo, como si su cuerpo quisiera salir del espacio entre los dos hombres. Valentina notó que sus manos temblaban. «¿Quién eres?», preguntó Lucía, y su voz salió pequeña, casi de niña. Elvira gritó desde adentro. «¡Nadie! ¡Ese hombre es nadie, Lucía!». Pero el hombre ya estaba respondiendo con esa voz despacio, esa voz que no necesitaba elevarse para ocupar el espacio. «Soy Sebastián Aguilar», dijo, «aunque ustedes me enterraron con otro nombre». Valentina sintió algo en el pecho. No supo nombrarlo todavía. Era una sensación parecida al reconocimiento, lo cual era imposible porque ella nunca había visto a ese hombre en su vida. Pero el apellido, Aguilar, golpeó algo en algún lugar de su memoria. Un lugar difuso y mal iluminado, como un cuarto que uno sabe que existe en la casa, pero al que nunca ha entrado. Aguilar. ¿De dónde conocía ese apellido? Tomás intentó nuevamente hacer retroceder al hombre con la sola fuerza de su presencia. Ese truco que le funcionaba con los empleados y con los familiares y con el barrio en general. Pero Sebastián no era ninguna de esas cosas. «Tengo esto», dijo Sebastián, y sacó del bolsillo interior de su saco una carpeta delgada, café, la clase de carpeta que usan los abogados. Copias de todo. Fechas, documentos, firmas, nombres. La depositó sobre la pequeña jardinera de concreto que había junto a la reja, sin entrar, con el cuidado de alguien que ha planeado cada gesto de este momento. «No vengo a destruir nada», dijo. «Solo vengo a cobrar lo que me quitaron». Tomás agarró la carpeta. La sostuvo como si quemara. «Tomás, rómpela», dijo Elvira. Valentina cruzó la sala en 2 segundos y llegó a la reja antes de que su tío pudiera hacer nada. «No la rompas», dijo, y la autoridad en su voz sorprendió a todos, incluyéndola a ella misma. Tomás la miró. Ella le sostuvo la mirada. Había algo nuevo en Valentina en ese momento, la certeza de que si esa carpeta desaparecía, también desaparecería algo que llevaba años buscando sin saber que lo buscaba. «Vale», dijo Lucía. «Por favor». «Mamá», respondió Valentina sin apartar los ojos de su tío. «Si hay algo en esa carpeta que nos destruye, ya nos destruyó desde antes de que llegara él». Tomás soltó la carpeta, o más bien la dejó ir, como si de pronto pesara demasiado. Valentina la tomó, y Sebastián, desde el escalón, la miró, con esa expresión que ya no era la calma ensayada, sino algo diferente, algo más parecido a la sorpresa de quien no esperaba a aliados. Luego la miró a los ojos, durante un segundo más largo de lo normal, y dijo despacio: Tú eres la razón por la que volví. La tarde se rompió en pedazos después de eso». Elvira entró a su cuarto y cerró la puerta. Tomás se quedó en la sala con los brazos cruzados, esa postura de hombre que no tiene argumentos, pero tampoco piensa rendirse. Lucía lavaba los platos aunque nadie había terminado de comer, ese gesto mecánico de las mujeres que necesitan tener las manos ocupadas cuando el mundo se desmorona. Y Valentina, sentada en la mesa del comedor con la carpeta frente a ella, la abrió. Había copias, muchas copias. El tipo de persona organizada que Sebastián parecía ser no llega con una carpeta improvisada, llega con un archivo construido durante años, fechas subrayadas en amarillo, nombres circulados en rojo, constancias con sellos institucionales. Valentina las fue pasando despacio, una constancia de nacimiento con tachaduras,
una copia de algo que parecía un acta civil con firmas que no cuadraban con las fechas. Y entonces, en la tercera hoja, un documento que la detuvo. Era una constancia médica del Hospital Civil de Morelia, con fecha de hace 10 años, un miércoles de octubre. Decía: se atiende a paciente femenino de 24 años de edad, ingresa en trabajo de parto avanzado. El nombre de la paciente tenía una caja de corrector blanco encima, pero al trasluz, y Valentina lo sostuvo contra la ventana instintivamente. Se podía leer el nombre original: Lucía Ramos. Valentina sintió que el piso se movía, porque en la familia siempre habían dicho que ella nació en noviembre, no en octubre. Noviembre, exactamente 13 meses después de esa noche de la que no se hablaba, que nadie nunca describía, pero que existía en el aire de la casa como un olor que nunca termina de irse. 13 meses, no 10, y había algo más. En la constancia, en la parte de familiar responsable, había una firma, temblorosa, apresurada, pero legible: Elvira Castellanos. No la madre, la abuela. La abuela había firmado el ingreso al hospital de su hija, lo cual significaba que Elvira estaba ahí, esa noche, en el hospital, sabiendo. Valentina cerró la carpeta, la abrió de nuevo, la cerró, se levantó de la silla y fue al cuarto de su abuela. Llamó 2 veces con los nudillos, no hubo respuesta. Abrió de todas formas. Doña Elvira estaba de pie junto a su cama, de espaldas, y no se giró cuando entró Valentina. Estaba mirando el pequeño altar que tenía en la pared, la Virgen de Guadalupe, con flores de cempasúchil secas, una veladora encendida, fotos de personas que Valentina conocía y otras que no reconocía, y en sus manos el rosario de siempre. Ese rosario verde de cuentas de vidrio que siempre tenía en la mano cuando rezaba, cuando estaba nerviosa, cuando la vida le pedía más de lo que quería dar. Valentina miró el rosario y notó algo que nunca había notado. En la tercera cuenta del inicio, lo podía ver porque Elvira lo sostenía sin apretarlo, una cuenta estaba partida, no rota como si se hubiera caído, partida como si alguien la hubiera apretado demasiado fuerte alguna vez. ¿Cuándo se rompió eso?, preguntó Valentina. Elvira no respondió de inmediato. Siguió de espaldas, con los pulgares moviéndose por costumbre sobre las cuentas. Hace mucho, dijo al fin. Hace 10 años, silencio. Abuela. Valentina entró más, se paró junto a la cama sosteniendo la carpeta. Yo leí los documentos. Esos documentos son falsificaciones. Están sellados, abuela, y el sello del Hospital Civil no se falsifica fácil. Valentina, dijo Elvira, y su voz ahora tenía ese filo que siempre cortaba las conversaciones incómodas antes de que pudieran crecer. Hay cosas que no entiendes porque eres muy chica. Tengo 17 años. Exactamente. La constancia dice que mi mamá dio a luz en octubre, no en noviembre como siempre dijeron, y dice que fuiste tú quien firmó, no ella. Elvira se giró, y Valentina, que conocía cada expresión de ese rostro desde que tenía conciencia de tener memoria, vio algo que nunca había visto. Miedo mezclado con algo más viejo, más profundo. Culpa, quizás, o la fatiga de quien ha cargado un secreto tanto tiempo que ya no recuerda cómo era vivir sin él. Esa noche fue complicada, dijo Elvira. ¿Qué pasó esa noche? Valentina, ¿qué pasó con Sebastián Aguilar? Elvira cerró los ojos. Los dedos apretaron el rosario. La cuenta rota crujió. Ese nombre no existe, dijo. Ese nombre no existe desde aquella noche. Y esas palabras, dichas en ese tono, con esa carga, fueron la primera verdad real que Elvira Castellanos decía desde hacía 10 años. Porque se puede mentir con las palabras, pero no con la manera en que la voz tiembla cuando las pronuncia. Valentina salió de la casa. No corrió, pero caminó rápido, con la carpeta bajo el brazo y el corazón haciendo ese ruido de cuando uno sabe que está a punto de cruzar una línea que no tiene regreso. El sol de tarde en Morelia tenía ese color anaranjado de las 4 pasadas,
ese color que hace que todo parezca más intenso y más triste al mismo tiempo, y el barrio seguía siendo el barrio. Niños en la calle, señoras en las puertas, el camión de la basura pasando ruidoso por la esquina. Sebastián estaba recargado en la pared de enfrente, con los brazos cruzados, mirando la casa. La vio salir y se separó de la pared. ¿Te echaron?, preguntó. No, salí yo. Valentina lo miró de cerca por primera vez. Había algo en ese hombre que no cuadraba con la amenaza que su abuela había querido construir. Las amenazas no tenían ese cansancio en los ojos. Las amenazas no tenían esa cicatriz en la muñeca que no se hacía de un golpe casual, sino de algo sostenido, algo que duró tiempo. «Dijiste que volvíaste por mí», dijo Valentina. «Sí». «¿Por qué?». Sebastián no respondió de inmediato. Miró la calle. Luego la volvió a mirar a ella. «¿Quieres saber la historia completa?», preguntó. «Quiero saber la verdad. ¿Son la misma cosa o no son nada?». El hombre asintió despacio, y algo en su expresión cambió, como cuando alguien que ha estado tenso durante mucho tiempo finalmente entiende que puede soltar el peso, aunque sea un momento. «Camina conmigo», dijo. Caminaron hasta el pequeño parque de la colonia, el de las bancas de metal con los respaldos de hierro forjado y la fuente que siempre estaba seca. Se sentaron. El barrio siguió siendo el barrio alrededor de ellos, indiferente y eterno. Y Sebastián habló. Lo hizo despacio, sin dramatismo, con la voz de quien ha contado una historia tantas veces en su cabeza que ya sabe exactamente cómo decirla. Como alguien que ha ensayado el momento de la verdad durante 10 años, en cuartos pequeños, en noches largas, esperando el día en que hubiera alguien al otro lado para escucharla. Hace 11 años, Sebastián Aguilar tenía 28 y trabajaba como maestro de obras en la construcción de un fraccionamiento al norte de Morelia. No tenía mucho, un cuarto rentado en la colonia Vasco de Quiroga, una camioneta vieja, las manos callosas y ese orgullo particular del hombre que se hace solo y no le pide favores a nadie. Era el tipo de hombre al que doña Elvira, con su radar de clase perfectamente calibrado, hubiera descrito como buen muchacho pero sin futuro. Lucía tenía 24. Trabajaba en la caja de una farmacia y estudiaba enfermería en las noches. Se conocieron en la marquesina del cine, uno de esos encuentros que parecen casuales y que después uno entiende que no lo son. Se dieron el número, se hablaron por teléfono durante semanas con esa timidez de los principios, y luego llegó lo demás. Elvira nunca lo aprobó. No lo dijo directo al principio. Elvira nunca decía nada directo al principio, pero estaba en los silencios cuando Sebastián llegaba a la casa, en los comentarios pequeños de navaja que se insertan en la conversación con la apariencia de chiste. Muy buena gente, sí, pero a ver si ya tiene para casarse. Lucía merece a alguien que le dé seguridad, ¿no? Y Tomás, que siempre hacía lo que Elvira insinuaba sin necesitar que se lo dijeran explícito, empezó a tratar a Sebastián con esa frialdad particular del hombre que ya decidió que alguien no pertenece, pero todavía no dice por qué. Cuando Lucía quedó embarazada, las cosas se aceleraron. ¿De cuántos meses estaba cuando lo supo?, preguntó Valentina. 2 meses, dijo Sebastián. Me lo dijo llorando en mi cuarto, un sábado por la noche. No lloraba por estar embarazada. Lloraba por miedo a su madre. Tenía razón de tener miedo. Cuando Elvira se enteró, lo que siguió fue una semana que Sebastián describió con esa economía de palabras de quien relata un trauma sin querer revivir cada detalle, discusiones, ultimátums, presiones. Elvira le puso condiciones a Lucía en términos que sonaban a cuidado, pero eran control absoluto, que se olvidara de ese hombre, que arreglara el problema, que no fuera a manchar el apellido de su padre que tanto trabajó por levantarlo. Lucía lloraba y callaba, y no decidía, atrapada entre el miedo a su madre y algo que quizás era amor, o quizás era la esperanza de que el amor fuera suficiente. Y Tomás, mientras tanto, había descubierto algo
algo que hacía que Sebastián no fuera solo el novio sin futuro de Lucía, sino una amenaza concreta, real, urgente. Sebastián hizo una pausa aquí, miró la fuente seca del parque. Tomás tenía un negocio, dijo. Bueno, le decía negocio, compraba y vendía propiedades. Algunas legales, otras no tanto. Tenía acuerdos con gente del municipio, con notarios que firmaban sin preguntar, con compradores que no querían saber la historia del terreno. Era un esquema pequeño, pero funcionaba. ¿Y tú qué tenías que ver? Yo era maestro de obras, dijo Sebastián, y en la construcción uno ve muchas cosas. Uno mueve tierra y aparecen historias. Un día, trabajando en un terreno que Tomás había vendido como libre de gravamen, encontramos unas escrituras enterradas en una bolsa de plástico. Escrituras originales que demostraban que ese terreno tenía dueño, y ese dueño no era Tomás. Valentina sintió el frío del metal de la banca a través de la ropa. Las guardé, dijo Sebastián. No supe bien por qué en ese momento. Instinto, quizás. O quizás porque ya sentía que algo estaba mal con esa familia y que tarde o temprano iba a necesitar algo. ¿Y Tomás lo supo? Tomás lo supo. No sé cómo, pero lo supo. Y de un día para otro, todo cambió. La noche del 11 de octubre fue la última noche normal. Sebastián estaba en su cuarto cuando le habló Lucía por teléfono, que los dolores habían empezado, que era demasiado pronto, que tenía miedo. Él agarró lo que pudo y fue al hospital. Llegó a las 11 de la noche. Entró por urgencias, preguntó por ella. Le dijeron que no había ninguna Lucía Ramos registrada. Salió a llamarla. No contestó. Volvió a entrar. Le dijeron que esperara. Esperó 2 horas. A la 1 de la mañana, saliendo del hospital después de que lo orientaron a retirarse porque su presencia estaba generando conflicto con la familia de la paciente, se lo encontró. Un hombre. 2, en realidad. Esperándolo en el estacionamiento. No eran policías. Sebastián lo supo de inmediato, esa clase de intuición que uno desarrolla en obras y en barrios, donde los problemas tienen cara de persona antes de tener nombre. Eran los contactos de Tomás, los que hacían los recados que Tomás no podía hacer personalmente. Lo que pasó después, Sebastián lo contó con la misma economía de silencios, dejando que los espacios entre las palabras dijeran lo que las palabras no podían decir del todo. Lo subieron a una camioneta. Lo tuvieron 2 días en un lugar que no pudo identificar. No lo golpearon, o no mucho, pero lo dejaron muy claro. Si aparecía, si hablaba, si buscaba a Lucía, las escrituras que había encontrado iban a terminar siendo sus escrituras, con su firma, y él iba a terminar respondiendo por un fraude que no había cometido. 3 años en una cárcel federal, al final, por un delito fabricado con documentos que tenían su nombre, pero no su voluntad. ¿Y las escrituras reales?, preguntó Valentina. Desaparecieron, dijo Sebastián. Tomás tiene amigos en muchos lugares. Valentina miró el piso. El parque olía a tierra húmeda y a jacaranda tardía. ¿Y mi mamá?, preguntó, y su voz salió diferente, más pequeña, porque ya sabía que la respuesta iba a cambiar algo. Sebastián se quedó callado un momento. Lucía no sabía todo, dijo. No creo que supiera que me iban a meter a la cárcel, pero sí creo que sabe más de lo que ha dicho siempre. La constancia dice octubre, dijo Valentina. Yo nunca tuve duda de que era noviembre, todos lo decían así. Yo sé cuándo naciste, dijo Sebastián y la miró directamente. Nací en otro tiempo, pero ese dato no se me olvidó nunca. Valentina lo miró, y en ese momento, sin que nadie lo dijera todavía, algo que llevaba 17 años, siendo solo una vida, se empezó a rearmar en otra forma. Lucía estaba sentada en la cocina cuando Valentina volvió a la casa. No lavaba trastes, no hacía nada, solo estaba sentada, con las manos sobre la mesa y los ojos mirando el mantel, esa postura de quien está esperando algo que sabe que va a llegar y que ya no tiene energía para evitar. Valentina se sentó frente a ella. Mamá, vale,
Hay cosas que son muy complicadas. Mamá. Valentina puso la carpeta sobre la mesa, abierta en la constancia del hospital. Octubre. Lucía no miró el documento. Sabía lo que decía. Yo tenía 24 años, dijo, y le tenía un miedo enorme a mi mamá. Eso no lo justifica, lo sé, pero es la verdad. ¿Qué pasó esa noche? Lucía cerró los ojos, y cuando habló, lo hizo con esa voz que tienen las personas cuando dejan ir algo que han sostenido durante tanto tiempo, que ya es parte de la estructura de su cuerpo, como un hueso que se soldó mal, y que duele quitarlo, pero que duele más seguir con él. Le contó. Le contó que cuando empezaron los dolores, fue su madre quien llamó al taxi, quien la llevó al hospital, quien firmó su ingreso porque ella ya no podía ni sostener el bolígrafo. Que en el pasillo del hospital, mientras esperaba, Elvira le dijo que Sebastián ya estaba arreglado, que no iban a aparecer, que todo iba a estar bien, que ella, Lucía, preguntó qué significaba arreglado y que Elvira dijo que ya no va a ser un problema. Que ella, con 16 horas de trabajo de parto encima y el miedo de las primigestas y el miedo más grande todavía de decepcionar a su madre, no preguntó más. ¿Sabías que lo metieron a la cárcel?, preguntó Valentina. Supe después, dijo Lucía, y su voz se rompió. Meses después. Y para entonces ya me habían dicho que era por algo que él había hecho, que era culpable, que... Se detuvo, respiró, que era culpable. ¿Y lo creíste? Lucía no respondió de inmediato. Quise creerlo, dijo al fin. Hay una diferencia, y sé que eso es lo peor. Mamá, dijo Valentina, y su voz era extrañamente calmada para la tormenta que llevaba dentro. Hay algo más que necesito que me digas. Lucía la miró. Él es mi papá. El silencio que siguió fue el silencio más ruidoso que Valentina había escuchado en su vida. Lucía no respondió con palabras. Respondió como responden las personas cuando la verdad es tan grande que no cabe en ninguna frase, con los ojos que se llenan, con las manos que tiemblan, con ese gesto del cuerpo que dice sí, mientras la boca sigue sin poder articularlo. Y Valentina, 17 años, en la cocina que olía a mole frío y a una infancia construida sobre mentiras, entendió que su vida tenía un antes y un después, y que el después comenzaba exactamente en ese momento. Tomás se fue antes de que oscureciera. Salió con el saco en la mano y las llaves tintineando, sin decir adiós a nadie, con esa manera de irse de los hombres que no saben quedarse cuando la situación los supera. Valentina lo vio salir desde la ventana de la sala y anotó en su teléfono: ¿a dónde va cuando tiene miedo? Porque había algo que todavía no cuadraba. La historia de Sebastián explicaba muchas cosas, pero había detalles que no cerraban. Si el asunto era solo silenciar a un testigo molesto de un fraude inmobiliario, ¿por qué tanto control durante tanto tiempo? ¿Por qué la reacción de Elvira esa tarde era de alguien que ve derrumbarse no solo un secreto, sino toda una arquitectura? Valentina fue al cuarto de su abuela. Esta vez no llamó. Elvira estaba en la cama, sentada, con la espalda apoyada en la cabecera y el rosario en el regazo. Tenía los ojos abiertos y miraba la ventana. Parecía más vieja que horas antes, como si la tarde le hubiera cobrado años de golpe. «Abuela», dijo Valentina, «necesito que me digas dónde está la caja». Elvira la miró. «¿Qué caja?» «La que guardas, la que no abres pero tampoco tiras porque soltarla sería como admitir que pasó». Algo se movió en el rostro de Elvira, una contracción pequeña, casi imperceptible, que para un observador casual sería nada, pero que para Valentina, que había estudiado ese rostro toda su vida, era todo. «No sé de qué hablas, abuela». Valentina entró al cuarto, fue al ropero grande de madera oscura que ocupaba toda la pared norte y lo miró. «¿Está aquí?» «Valentina, ya para. ¿O está en el altar?» Se giró hacia el pequeño altar. La Virgen, las flores secas, la veladora, y arriba, en el repiso estrecho que hacía las veces de segunda repisa,
libros viejos, cajas de cartón, el peso de décadas de cosas que nadie tiraba, porque tirar cosas es admitir que el tiempo pasa. Valentina jaló una silla, se subió. «Valentina», la voz de Elvira era dura, «bájate de ahí». Pero Valentina ya estaba arriba, moviendo cajas con cuidado, una misaleta vieja, un cuaderno escolar con nombre de alguien que no reconocía, una lata de galletas oxidada. Y detrás de la lata, empujada contra la pared, una caja de madera pequeña, del tamaño de una joyería, con una cerradura sin llave. Valentina la tomó, se bajó de la silla. Elvira estaba de pie junto a la cama, y había dejado de ser la abuela, y había dejado de ser la matriarca, y era solo una mujer vieja con los ojos muy abiertos y el rosario apretado en el puño. «Ese sobre», dijo, y su voz era diferente, más baja, casi un susurro. «Si lo abres, me matas». «Abuela», dijo Valentina, y su voz era sorprendentemente suave. «Ya estás muerta, llevas 10 años muerta por dentro, solo que tú eres la única que no lo sabe». Abrió la caja. Adentro había 3 cosas, una foto, una carta y un papel doblado en 4 que al desplegarse resultó ser una copia de algo que tardó unos segundos en entender, pero que cuando entendió, la dejó sin aire. La foto era antigua, de las impresas en papel mate. Mostraba a 4 personas en lo que parecía el patio de una notaría o un juzgado. Tomás, más joven, con una sonrisa tensa. Un hombre con traje que Valentina no reconoció. Una mujer con cara seria. Y al fondo, fuera de foco, una figura que podría ser Elvira o podría no serlo. La carta era de puño y letra de Elvira. Valentina la reconoció de inmediato, esa caligrafía apretada, controlada, con las E que parecían puertas cerradas. La leyó. Era larga, y en la segunda página, la frase que Sebastián había oído a medias a través de la carpeta, escrita con claridad brutal. «Lo entregamos para que el barrio no se enterara. Tomás necesitaba que ese asunto cerrara. El muchacho sabía demasiado, y además había una hija de por medio que no podía crecer con ese estigma. Hice lo que cualquier madre hubiera hecho». Valentina leyó eso 2 veces. «Hice lo que cualquier madre hubiera hecho». No, no cualquier madre. Solo las madres que confunden el control con el amor. Solo las madres que deciden que su versión de la protección vale más que la libertad de otra persona. El papel doblado era lo más devastador. Era una copia de una escritura, de una propiedad, un terreno en el municipio de Tarímbaro, 8 hectáreas, con valor catastral anotado en el margen. Y en la línea del propietario, con firma y huella digital, Sebastián Aguilar Mendoza. Sebastián nunca había firmado eso. Estaba en la cárcel cuando se firmó. Alguien había usado su nombre, su firma falsificada, para transferir una propiedad. Y la propiedad había pasado a nombre de una empresa cuyo representante legal era Tomás Ramos Castellanos. Valentina dobló los 3 documentos con cuidado, los metió en la carpeta de Sebastián y le dijo a su abuela con una voz que no temblaba, aunque por dentro todo temblaba: «¿Tú sabías lo del terreno?» Elvira no respondió. «¿Tú sabías que Tomás usó el nombre de Sebastián para quedarse con una propiedad?» «Yo protegí a mi familia», dijo Elvira. «Destruiste a una persona», dijo Valentina. «Yo protegí a mi familia», repitió Elvira más fuerte. Y fue en ese momento, justo ahí, cuando Valentina entendió algo que iba a tardar años en procesar completamente. El monstruo de esta historia no tenía colmillos ni garras, tenía rosario, tenía mole negro los domingos, tenía una voz suave y una voluntad de acero, y la certeza absoluta de que sus decisiones eran correctas porque las tomaba ella, y lo que ella decidía era siempre por el bien de la familia. El monstruo de esta historia rezaba todos los días. Valentina llamó a Sebastián esa noche. Había guardado su número antes de salir del parque, sin anunciárselo. Ese instinto práctico de la gente joven que registra lo importante antes de que desaparezca. Le mandó un mensaje corto: «Encontré más».
Necesito hablar contigo y con alguien que sepa de esto. La respuesta llegó en 2 minutos. Ya lo pensé. Hay una licenciada que me ayudó cuando salí. Valeria Quintero. Es de confianza. ¿Mañana? Mañana, respondió Valentina. Esa noche no durmió bien. Escuchó a su madre caminar por el pasillo a las 3 de la mañana, ese arrastrar de pies suaves que significa que alguien está pensando y que el cuerpo no puede quedarse quieto mientras el pensamiento trabaja. Escuchó el grifo de la cocina, el sonido de un vaso de agua, luego silencio. Valentina tenía los ojos abiertos mirando el techo y pensando en algo que Sebastián había dicho en el parque, una frase pequeña que se le había quedado pegada. Uno de los peores días de mi vida no fue cuando me subieron a esa camioneta. Fue el día que entendí que Lucía sabía algo y eligió no saber más. No lo había dicho con odio. Eso era lo desconcertante. Lo había dicho con esa tristeza desnuda de quien ya superó el enojo y llegó al otro lado, al lado donde solo quedan preguntas que no tienen respuesta suficiente. ¿Qué hace una persona con esa clase de traición? ¿La que no fue calculada sino cobarde? ¿La que no tuvo intención de destruir, pero destruyó igual, porque elegir la comodidad del silencio sobre la incomodidad de la verdad tiene un costo? ¿Y ese costo siempre lo paga alguien? Valentina no tenía esa respuesta. Pero sabía que mañana iba a necesitar encontrar algunas. La licenciada Valeria Quintero tenía 42 años, una oficina en el centro de Morelia con estantes llenos de expedientes y esa energía particular de las abogadas que han visto demasiado y por eso ya no se sorprenden pero tampoco se resignan. Tenía el cabello corto, gafas de montura delgada y una manera de escuchar que hacía que uno sintiera que cada palabra era registrada, analizada y archivada en el lugar correcto. Llegaron los tres, Sebastián, Valentina y Lucía. Lucía había decidido ir. Valentina no se lo pidió explícitamente, solo le dijo esa mañana, sin dramatismo: voy con Sebastián a ver a una licenciada. Si quieres venir, el carro sale a las 10. Y Lucía había llegado a las 10 menos 5 con el bolso en la mano y esa expresión de alguien que tomó una decisión y tiene miedo de que el miedo la cambie de opinión si se detiene a pensarlo demasiado. Valeria escuchó todo, leyó cada documento, examinó la foto, estudió la copia de la escritura con la firma de Sebastián. ¿Cuándo saliste de la cárcel?, le preguntó a Sebastián. Hace 3 años, dijo él. Salí por buena conducta y porque un abogado de oficio que me tocó al final era honesto, que es raro. Él fue quien empezó a armar el expediente de la apelación. ¿Y qué has estado haciendo en estos 3 años? Buscar pruebas, dijo simplemente, y esperar el momento correcto. Valeria asintió despacio. Lo que tienes aquí, dijo señalando la carpeta, es suficiente para una denuncia formal. La firma falsificada en la escritura es el centro. Si logramos demostrar que Tomás Ramos utilizó la identidad de Sebastián para una transacción inmobiliaria mientras él estaba privado de su libertad, eso es fraude calificado más robo de identidad. Y si conectamos eso con el proceso penal original, que claramente fue amañado, podemos pedir una revisión de sentencia y eventualmente una reparación de daño. ¿Cuánto tiempo?, preguntó Valentina. Meses, tal vez 1 año. El sistema es lento. Y mientras, Valeria la miró con esa expresión de quien calibra qué tanto decir. Mientras, hay que presentar la denuncia antes de que la otra parte se adelante. Porque si Tomás Ramos ya sabe que Sebastián tiene esta documentación y asumiendo que tiene los contactos que parece tener, el tiempo es importante. ¿Puedes presentarla hoy?, preguntó Lucía. Fue la primera vez que habló en toda la reunión. Los tres la miraron. Lucía tenía las manos entrelazadas sobre las piernas y miraba a Valeria con una claridad nueva en los ojos, como si la noche anterior hubiera terminado de quemarse algo que ya era solo cenizas de todas formas. ¿Puedes presentarla hoy?, repitió.
Soy testigo. Firmo lo que necesiten. Sebastián la miró, y Lucía le devolvió la mirada sin apartar los ojos, con esa valentía tardía pero real de quien sabe que no puede deshacer el pasado, pero puede elegir diferente en el presente. Yo también firmo, dijo Valentina. Valeria se quitó las gafas, las limpió con la esquina de su saco y volvió a ponérselas. Entonces empecemos, dijo. Lo que siguió fue uno de esos períodos en que el tiempo hace cosas raras. Se estira en las esperas y se comprime en los momentos cruciales, como si la vida ajustara su velocidad según la intensidad de lo que está ocurriendo. Hubo semanas de trámites, de llamadas, de juntas en la oficina de Valeria con café de olla y pilas de expedientes. Hubo días en que nada parecía avanzar y días en que de pronto 3 cosas avanzaban al mismo tiempo. Tomás, al enterarse de la denuncia, reaccionó como reaccionan las personas acorraladas, con agresión y luego con negación. Contrató un abogado caro, intentó presentar una contrademanda, circuló en el barrio la versión de que Sebastián era un extorsionador, un delincuente, un tipo peligroso que quería destruir a una familia decente. Hubo personas en el barrio que lo creyeron. El apellido Ramos cargaba décadas de presencia, de favores dados y cobrados, de esa red invisible que construye la gente que lleva mucho tiempo siendo los Ramos de Lomas del Pedregal. Pero también había personas que no lo creyeron. Don Chucho, por ejemplo. Don Chucho Bernal tenía 73 años, vivía en la misma cuadra desde antes de que la mitad de las casas existieran, y tenía esa memoria particular de los viejos que han visto crecer a los que ahora creen que pueden borrar lo que él sabe. Valentina lo fue a buscar un martes por la tarde, sola, sin decirle a nadie. Lo encontró en el patio de su casa, regando las macetas con una manguera que goteaba más de lo que servía. Don Chucho, dijo, esa noche de hace 10 años, usted estaba aquí, ¿verdad? El viejo apagó la llave del agua, la miró de arriba a abajo. ¿Cuál noche? Preguntó, aunque sus ojos decían que ya sabía cuál. La del 11 de octubre, la noche en que llegó una camioneta a la casa de mi abuela. Don Chucho soltó la manguera. Fue a sentarse en la banca de madera junto a la puerta y le hizo una seña para que se sentara también. ¿Para qué quieres saber eso?, dijo. Para entender qué pasó con mi familia. Y con el hombre que regresó. Don Chucho masticó el silencio un momento. Ese muchacho era buena gente, dijo al fin. Yo lo veía cuando venía a ver a la Lucía. Saludaba, ayudaba si había que ayudar. No andaba en pedos con nadie. ¿Qué vio esa noche? Don Chucho acomodó las manos sobre las rodillas. Vi llegar una camioneta negra como a la medianoche, dijo. Sin placas o con las placas embarradas de lodo, no pude leer. Tu abuela abrió la reja. Ella, no Tomás, no nadie más. Ella. Eso lo vi bien porque estaba ahorita, en este lugar, y la calle estaba quieta. Y luego entraron 2 hombres. Estuvieron adentro como 10 minutos. Salieron con el muchacho. Él iba caminando. No lo traían a rastras, pero iba entre los dos como cuando uno no tiene mucho chance de ir de otra manera. Valentina sintió el frío familiar de las revelaciones que confirman lo que uno ya sospechaba, pero esperaba que estuviera equivocado. ¿Y usted no dijo nada? Años, mija. ¿Con quién? ¿Con la policía que era amiga de Tomás? ¿Con el barrio que les debía favores a los Ramos? Hizo una pausa. Yo callé 10 años, y eso también es hacerle daño a alguien, aunque lo callen sin hacer nada. Valentina lo miró. Lo diría en una declaración oficial. Don Chucho miró sus manos. Soy viejo, dijo. Ya no tengo tanto que perder. Asintió despacio. Que me vengan a tomar la declaración. La declaración de don Chucho cambió el peso del expediente. Valeria lo dijo sin eufemismos. Un testigo ocular de 73 años que no tiene intereses en el caso y que puede describir con detalle lo que vio esa noche es exactamente el tipo de evidencia que los jueces valoran.
Pero fue algo más lo que terminó de inclinar la balanza. Fue Elvira, nadie lo vio venir, ni Valentina, que la conocía mejor que nadie, ni Lucía, que llevaba toda una vida siendo su hija, ni Tomás, que creía que su madre era inconmovible porque era él quien la había hecho creer que lo era. Fue un martes por la mañana, hace 3 semanas desde el domingo de la llegada, cuando Elvira llegó sola a la oficina de Valeria, sin avisar, sin llamar, sin decirle a nadie. Se presentó en la recepción, pidió hablar con la licenciada y cuando Valeria salió a recibirla, Elvira estaba sentada en una de las sillas de espera con el rosario en las manos y esa expresión que Valentina habría descrito si hubiera estado ahí para verla, como la de alguien que finalmente llegó a un lugar al que lleva mucho tiempo tratando de no llegar. Le tomó 40 minutos. 40 minutos de una voz que a veces se quebraba y a veces se endurecía, de frases que empezaban con justificaciones y terminaban con confesiones, de una mujer de 70 años que había pasado toda su vida siendo el centro de gravedad de su familia y que ahora, en esa silla de espera con tapicería verde, estaba descubriendo que los centros de gravedad también caen. Contó todo. La decisión de eliminar a Sebastián, el acuerdo con los contactos de Tomás, la noche del hospital, el papel que Lucía firmó sin leer y que resultó ser una renuncia velada a derechos de paternidad redactada en lenguaje legal oscuro. Los documentos con la firma falsificada de Sebastián que ella guardó como seguro, sin saber del todo para qué. La arquitectura completa de una mentira que había construido ladrillo por ladrillo durante 10 años, convenciéndose de que era una pared de protección y no lo que era, una prisión. Cuando terminó, Valeria le preguntó, ¿por qué viene ahora? Elvira sostuvo el rosario un momento. Porque mi nieta me miró a los ojos, dijo, y era el primer ser humano en años que me miraba sin tenerme miedo. Y eso me rompió algo por dentro. La audiencia fue en el juzgado séptimo de lo civil y penal del Estado. Una sala pequeña, de paredes color crema y lámparas de tubo fluorescente que le daban a todo el aspecto de algo sin sombras. Bancas de madera, ese olor particular de polvo viejo y papel y la solemnidad fabricada de las instituciones que creen que la formalidad es justicia. Tomás llegó con su abogado, un tipo bien vestido con maletín de piel, y esa seguridad profesional de quien cobra por hora y por lo tanto no tiene prisa en resolver. Tomás mismo estaba diferente, la mandíbula tensa, los ojos buscando a alguien en quien apoyarse y no encontrándolo. Sin su madre a su lado, sin la arquitectura familiar que lo había sostenido toda la vida, Tomás Ramos era simplemente un hombre de 42 años que le debía cuentas al mundo y que lo sabía. Sebastián llegó con Valeria, con Valentina, con Lucía. Don Chucho llegó solo, con su guayabera de lino blanco y sus zapatos lustrados, con la dignidad callada de quien viene a decir una verdad que lleva tiempo esperando ser dicha. Y Elvira llegó también, sola. Se sentó en la banca de detrás, no junto a su hijo, sin que nadie se lo pidiera y sin que nadie tuviera que explicarle por qué. Se sentó ahí con el rosario en las manos y la espalda recta, y esa expresión de alguien que eligió estar del lado correcto demasiado tarde, pero que llegó de todas formas. Tomás la vio, y algo en su rostro se desmoronó, no de golpe, no como en las películas, donde el villano se quiebra con dramatismo y lágrimas. Fue más silencioso, más real. Fue el rostro de un hombre que entiende que la única persona que siempre lo había protegido de las consecuencias eligió hoy no hacerlo. La audiencia fue larga. Testimonios, documentos, las firmas periciadas por un experto que confirmó lo que ya se sabía. La firma de Sebastián en la escritura era una falsificación. La declaración de don Chucho, precisa y sin adornos, dibujando esa noche del 11 de octubre con la claridad de quien tiene buena memoria y mejor conciencia. La declaración de Lucía,
que habló mirando hacia el frente, sin bajar los ojos, con esa valentía nueva que Valentina había visto nacer en las últimas semanas. Y cuando llegó el turno de Tomás, su abogado intentó el truco de siempre: desviar, relativizar, poner en duda, construir una versión alternativa donde Sebastián era el agresor y Tomás la víctima de una extorsión. Era un truco bien ejecutado, técnicamente hábil, el tipo de maniobra que en otro contexto, con otro juez, con otras pruebas, podría haber funcionado. Pero entonces Valeria presentó el audio. El audio que Valentina había grabado ese domingo con el teléfono en el bolsillo, cuando Elvira, acorralada por las preguntas, había dicho sin querer la frase que lo cambiaba todo. Si te lo entregamos una vez, lo entregamos otra. Silencio en la sala. El tipo de silencio que no es vacío, sino que está lleno de algo que no se puede nombrar todavía. Y luego, como si el audio hubiera roto algún dique interior, Tomás se giró hacia su abogado y dijo, en voz baja pero audible en el silencio de esa sala pequeña: sin él, ya estaría todo arreglado. El abogado cerró los ojos. Valentina sintió que algo terminaba. Los días que siguieron fueron largos y extraños, con esa mezcla particular de alivio y agotamiento que viene después de que algo enorme finalmente se resuelve, y uno descubre que la resolución no es el final, sino el comienzo de otro tipo de proceso, más silencioso, más íntimo, más difícil en algunos sentidos. Tomás quedó en proceso legal, con medidas cautelares. Su abogado negociaba los términos, pero la magnitud del fraude era difícil de minimizar. El terreno de Tarímbaro, que había sido vendido 2 veces en 10 años y que ahora tenía encima una bodega comercial, era el centro de un litigio que iba a llevar tiempo, pero Valeria era optimista sobre la reparación de daño. Elvira no fue procesada. Su confesión voluntaria, su colaboración con las autoridades y su edad fueron factores que el juez consideró. Pero la absolución legal no era lo mismo que la absolución moral, y Elvira parecía saberlo. Volvió a su casa, a sus moles de domingo, a sus santos y su Virgen de Guadalupe, pero algo en ella había cambiado de lugar, como un mueble movido que deja ver la marca en el piso de donde estuvo tanto tiempo. Valentina la visitó una tarde. Se sentaron en la sala, con café de olla que Elvira hizo sin que nadie se lo pidiera, ese gesto de las abuelas que no saben recibir a la gente sin darle algo caliente. ¿Estás bien?, preguntó Valentina. No, dijo Elvira sin defensas, pero estoy aquí. Es suficiente por ahora. Elvira miró su taza. Él va a querer conocerme. Valentina supo que el él no era Sebastián. No lo sé, dijo honestamente. Eso va a ser cosa de él. Elvira asintió. Merece elegir, dijo. Sí, merece elegir. El proceso de Sebastián para recuperar su identidad legal fue complejo y a veces desesperante. La reparación de daño no venía sola. Venía con papeleos, con idas y venidas a distintas dependencias, con ese laberinto kafkiano de los sistemas que están diseñados para que recuperar lo que te quitaron tome tanto tiempo y energía que uno casi se rinde. Pero Sebastián no era de los que se rinden. Valentina lo fue aprendiendo en esas semanas, en esas tardes, en la oficina de Valeria, rodeados de expedientes y café, que había algo en ese hombre que no se había quebrado en 10 años de injusticia, no por indiferencia, sino porque había convertido la necesidad de volver en una forma de sobrevivir. Había construido su regreso ladrillo por ladrillo, igual que Elvira había construido su mentira, con la diferencia de que lo de Sebastián era una reconstrucción, no una destrucción. Con Lucía fue más difícil. Las cosas rotas de esa manera, las que no tienen una sola causa, sino una cadena de elecciones y miedos y silencios acumulados, no se arreglan con una conversación ni con una disculpa aunque sea genuina. Sebastián y Lucía tuvieron que encontrar un idioma nuevo para hablar de lo que había pasado, uno que no fuera solo culpa y no fuera solo perdón,
sino algo más honesto que ambas cosas. No siempre lo encontraron. Hubo reuniones incómodas y silencios que duraban demasiado y momentos en que uno de los dos decía algo y el otro lo recibía en el lugar equivocado. Pero también hubo algo más, una voluntad compartida, frágil y real, de no repetir el error de elegir la comodidad sobre la verdad. Y en el centro de todo eso, como el punto fijo alrededor del cual el resto giraba, Valentina. Un sábado por la tarde, 2 meses después del domingo que cambió todo, Sebastián y Valentina caminaron por el centro de Morelia. Era uno de esos días de noviembre en que el cielo de Michoacán parece pintado a mano, azul de un azul que no existe en ningún otro estado, con nubes blancas que el viento mueve despacio, como si tampoco tuviera prisa. Caminaron por el portal Hidalgo, entre los arcos de cantera rosa que llevan 3 siglos de pie, entre el olor a elote con chile y el sonido de los marimberos que siempre están en la plaza y que uno no sabe si son los mismos de siempre o si la ciudad los renueva sin que nadie lo note. No hablaban de nada importante. Eso era lo nuevo, que ya podían no hablar de nada importante. En las semanas anteriores, cada conversación había tenido el peso de una excavación, de algo que había que desenterrar y examinar y clasificar. Ahora, por primera vez, había espacio para lo ordinario. Sebastián le contó que de joven había querido ser arquitecto, pero que el dinero no alcanzó para la carrera y terminó siendo maestro de obras, lo cual era lo mismo, pero sin el título y con la mitad del sueldo. Valentina le contó que quería estudiar comunicación, que le interesaba el periodismo, que le parecía que contar historias verdaderas era lo más importante que alguien podía hacer con su vida. ¿Periodismo de investigación?, preguntó Sebastián. «Del que incomoda», dijo Valentina. Sebastián sonrió, una sonrisa real, sin la calma ensayada del hombre que ha tenido que construirse una armadura. Una sonrisa de alguien que por primera vez en mucho tiempo puede sonreír sin calcular lo que va a revelar. «Vas a ser buena», dijo. Caminaron en silencio un momento. «Tengo una pregunta», dijo Valentina. «Dime, la noche que llegaste, cuando dijiste, vine por lo que me deben, ¿qué querías decir exactamente?» Sebastián miró los arcos de cantera. «Quería decir muchas cosas», dijo. «La propiedad, el proceso penal, mi nombre, mis años». Hizo una pausa. «Y quería conocerte, sin que nadie me lo impidiera». Valentina procesó eso. «Vine por lo que me deben puede incluir algo que nunca existió todavía», preguntó. «¿Cómo qué?» «Como una relación, con alguien que no te conoce todavía, pero que lleva 17 años sin saber que te necesitaba conocer». Sebastián la miró, y por primera vez desde el domingo de su llegada, los ojos de ese hombre que había aprendido a no mostrar nada, mostraron algo sin resistencia. Esa clase de emoción que solo aparece cuando uno recibe exactamente lo que había dejado de esperar. «Sí», dijo, y su voz era apenas un susurro. «Creo que sí puede incluir eso». Valentina le preguntó lo que llevaba semanas guardando. «Entonces, ¿tú me elegiste antes de saber que ibas a poder?» Sebastián tardó un momento. «No fui a buscarte para reclamarte», dijo, «ni para pedirte nada. Fui a buscarte porque llevo 10 años sabiendo que existías y sin poder decirte que existes. Eso es diferente». «¿Cuándo supiste de mí?» «Desde adentro», dijo simplemente. «Los primeros meses no sabía nada. Pero las noticias llegan aunque uno esté encerrado. Un compañero que salió antes que yo me dijo que Lucía había tenido a la niña. No sabía el nombre, no sabía la fecha exacta, pero supe que estabas». «¿Y qué hiciste con eso?» «Sobrevivir», dijo. «Con eso, sobreviví». Valentina sintió algo que no podía nombrar completamente todavía, algo que iba a tomar años de madurar y entender, pero que en ese momento existía como una presencia real y nueva en su pecho. «No vengo a quitarte tu vida», dijo Sebastián. «Lo que tienes es tuyo. Tu mamá, tu historia, lo que construiste. Solo vine a devolverte algo que te escondieron». «¿Qué?» «Tu historia completa»,
dijo, la parte que faltaba. Doña Elvira, esa noche, estaba en su altar, sola, como siempre, como llevaba años estándolo, aunque la casa estuviera llena de gente. La veladora encendida, la Virgen con sus flores, el rosario en las manos. Y ahora, sobre el altar, algo nuevo. Una foto pequeña impresa en papel mate que Valentina le había dejado esa mañana sin decir nada. Era la foto de Valentina y Sebastián en los portales de Morelia. Los dos mirando a la cámara. Los dos con la misma forma de torcer levemente la boca cuando sonríen. Ese gesto involuntario que la biología transmite sin pedir permiso y que ninguna mentira puede borrar del todo. Elvira miró la foto un momento largo. Luego miró el rosario, la cuenta rota, la que se había partido esa noche del 11 de octubre, 10 años antes, cuando apretó demasiado fuerte algo que no debía. Cerró los dedos sobre ella, y por primera vez en mucho tiempo, en lugar de una oración que pedía que la verdad se quedara enterrada, Elvira Castellanos murmuró algo diferente, algo que sonaba menos a rogativa y más a rendición. Perdóname. No estaba segura a quién se lo decía. Quizás a la foto, quizás a su rosario roto, quizás simplemente a la noche. Hay domingos que huelen a paz, pero también hay domingos que huelen a algo más complicado que la paz. Huelen a honestidad. Huelen a esa mezcla extraña de incomodidad y alivio que tiene las cosas nuevas, las que todavía no tienen costumbre, las que exigen que uno se siente en la mesa y decida cada vez, de nuevo, ser la persona que quiere ser. 4 meses después del domingo del timbre, Valentina organizó una comida. No fue en casa de Elvira. Fue en el departamento pequeño que Lucía había rentado hacía 2 años, en la colonia Félix Ireta, con ventanas que daban al volcán Tancítaro en los días claros, y con una cocina que olía permanentemente a ajo, porque Lucía cocinaba con ajo como algunos cocinan con amor, sin medida y sin disculpa. No era una reconciliación. Las reconciliaciones tienen la trampa de que suenan a que todo quedó igual, y nada estaba igual. Era, más exactamente, un primer intento de algo que no tenía nombre todavía, una familia diferente a la que habían tenido, construida sobre lo que quedó después de que la mentira se cayó. Sebastián llegó a la hora correcta, que en México significa 15 minutos después de la hora dicha, con un guiso de pollo en chile pasilla que había aprendido a hacer en Morelia, porque si vas a vivir en Michoacán, más te vale aprender a cocinar con chile de la tierra, dijo, y una botella de mezcal artesanal de Oaxaca que nadie iba a tomar ese día, pero que era el gesto de alguien que llega queriendo aportar algo. Lucía lo recibió en la puerta. Se miraron un momento, esos dos. No con el peso de todo lo que había pasado, ese peso seguía ahí y iba a seguir ahí, porque los años robados no los devuelve ninguna audiencia, sino con algo más parecido a la voluntad de cargar ese peso juntos, o al menos en el mismo espacio, sin fingir que no existe. Gracias por venir, dijo Lucía. Gracias por la invitación, dijo él. Valentina, desde la cocina, los escuchó y siguió picando el cilantro. La comida fue larga y no siempre fácil. Hubo silencios que nadie supo cómo llenar, y hubo conversaciones que empezaron en un lugar y terminaron en otro. Hubo un momento, a la mitad del mole que Lucía había pasado la mañana preparando, en que Sebastián contó algo de la cárcel, una historia pequeña, casi cómica, sobre un compañero de celda que coleccionaba tapas de refresco y las organizaba por región. Y los tres se rieron al mismo tiempo, y la risa era real, de esa clase que sorprende porque viene de un lugar que uno no sabía que todavía podía producirla. Después de comer, mientras Lucía lavaba los platos y Sebastián la ayudaba, sin que nadie se lo pidiera, ese gesto que dice más sobre la persona que cualquier declaración de intenciones, Valentina fue a la ventana. El volcán Tancítaro se veía en el horizonte, azul en la distancia, paciente como llevan siendo pacientes las montañas desde antes de que hubiera personas ahí para verlas.
Y el cielo de Michoacán seguía siendo ese azul imposible de noviembre, el mismo de siempre, indiferente y eterno y hermoso. Valentina pensó en algo que don Chucho le había dicho el día que lo fue a buscar, una frase que en ese momento le había parecido demasiado simple para la magnitud de lo que estaban viviendo, pero que ahora, con un poco más de distancia, empezaba a tener la profundidad que merecía. Yo callé 10 años, y callarse también es hacerle daño a alguien. Hay un tipo de valentía que no llega de golpe, espectacular, en el momento de la crisis. Es la valentía que llega tarde, la que viene después del miedo y no antes, la que se construye poco a poco con las decisiones pequeñas de ser honesto cuando sería más cómodo seguir callado. No es la valentía de las películas, es la valentía de las personas reales. La de Lucía, que firmó la denuncia sabiendo lo que iba a costar. La de don Chucho, con su guayabera blanca y sus 73 años de memoria fiel. La de Elvira, que llegó sola a esa oficina con el rosario en la mano y la culpa en los hombros a decir lo que tenía que decir. La de Sebastián, que no convirtió 10 años de injusticia en odio, sino en la paciencia necesaria para cobrar una deuda de la manera correcta. Y la de Valentina, que abrió una caja que nadie quería que abriera y no cerró los ojos ante lo que encontró. Esa noche, antes de que Sebastián se fuera, Valentina le dijo algo. Lo dijo de pie en la puerta del departamento, con el frío de noviembre entrando por el pasillo y el olor a mole todavía en el aire y la luz amarilla del pasillo poniendo sombras en todo. «Cuando eras chico», preguntó, «¿cómo te imaginabas que iba a ser tu vida?» Sebastián pensó un momento. «Arquitecto», dijo, «con una familia, en una casa que hubiera diseñado yo. Nada extraordinario. ¿Y ahora? Ahora ya no me imagino la vida en el futuro», dijo. «Aprendí que eso te quita el presente. Ahora solo intento estar en el lugar correcto». Valentina asintió. «¿Y esto?», preguntó señalando el espacio entre los dos. «¿Qué es esto?». Sebastián la miró con esa calma que ya no era la armadura del que volvió, sino la tranquilidad del que llegó. «Esto», dijo, «es el principio de una historia que nadie va a poder enterrar. Doña Elvira no se curó de su secreto en un día ni en un mes. Las personas que cargan culpas del tamaño de la suya no se liberan de ellas con una confesión, aunque la confesión sea necesaria y verdadera. Elvira siguió siendo controladora y rezandera y un poco aterradora, porque esas cosas son parte de quién es y no desaparecen aunque uno cambie de dirección. Pero hay algo que sí cambió. Los domingos, el rosario ya no estaba en sus manos, con esa tensión de quien necesita algo a qué aferrarse. Estaba en sus manos como lo que es, una herramienta de oración, no una cuerda salvavidas sobre el abismo. Y la cuenta rota seguía rota, porque Elvira había tomado la decisión consciente de no repararla, de dejarla como está, como recordatorio de que las cosas rotas merecen ser vistas, no escondidas, que el daño que uno hace existe aunque uno lo tape, que la verdad no tiene llave, aunque uno le ponga el seguro de toda una vida. Un martes por la tarde, Valentina fue a verla. Se sentaron en la sala, café de olla, el olor a lavanda del mantel recién lavado. «¿Lo vas a ver este fin de semana?», preguntó Elvira, y las dos sabían de quién hablaba. «El sábado, sí», dijo Valentina. Elvira asintió. «Dile», dijo, y se detuvo. Respiró. «Dile que la comida del sábado que viene está abierta, si quiere venir». Valentina la miró. En la expresión de su abuela había todo un mundo. El orgullo que todavía dolía al doblar, la culpa que seguía siendo un peso que no desaparecía, pero que ahora se cargaba diferente. Y debajo de todo eso, en el fondo más profundo, algo que Valentina tardó un segundo en reconocer, porque era nuevo en ese rostro. «Humildad, le digo», dijo Valentina. Morelia siguió siendo Morelia. Las jacarandas volvieron a florecer en marzo, como si le debieran algo al mundo. Los marimberos del Portal Hidalgo
tocaron sus canciones de siempre. Las campanas de la catedral marcaron las horas con la precisión de los siglos. La gente nació y murió, y amó y traicionó y perdonó en esa ciudad de cantera rosa que lleva 3 siglos viendo pasar exactamente eso. Y en la colonia Félix Ireta, en un departamento con olor a ajo y vista al volcán, una chica de 17 años escribió en su cuaderno la primera frase de lo que iba a ser, años después, su primer reportaje publicado. Las familias esconden sus muertos bajo los altares, pero los muertos, si no están muertos de verdad, tarde o temprano, regresan. Valentina lo leyó, lo tachó, lo volvió a escribir, y debajo, en letra más pequeña, añadió algo que no iba a publicar nunca porque era suyo, solo suyo. Y cuando regresan, si uno tiene el valor de abrir la puerta en lugar de cerrarla, a veces regresan con exactamente lo que uno necesitaba y no sabía que le faltaba. Afuera el volcán Tancítaro seguía siendo azul en el horizonte, paciente, como llevan siendo pacientes las montañas desde antes de que hubiera personas ahí para verlas. Y la verdad, que no tiene llave, siguió siendo verdad. Como siempre, vamos a crear algo juntos. Comenta 1, lo que más te gustó de la historia y 2, tu ciudad o país. Así conocemos a nuestra comunidad alrededor del mundo. Y no olvides darle like y suscribirte para más historias transformadoras.